La fuerza de Piscis constituye un enigma fascinante, una potencia secreta que metamorfosea, que cautiva profundamente y que simultáneamente genera admiración y temor. Sin embargo, existe una verdad oculta que muy pocas personas dominan. No todas las personas nacidas bajo Piscis poseen características idénticas. Es cierto que todos comparten esa intensidad arrolladora, esa pasión desbordante y ese aire misterioso que los distingue. Pero hay elementos mucho más sutiles y profundos que determinan su verdadera esencia. La fecha exacta de tu nacimiento, dentro del período de Piscis, no es casualidad. Esta determina precisamente qué tipo de energía cósmica portas en tu interior. Cada día tiene su propia vibración, su propio código energético que se entreteje con tu alma desde el momento de tu llegada a este mundo. Es como si el universo hubiera impreso en ti una firma única, un sello que define no solo tu personalidad, sino también tu propósito y tu camino de vida. En este revelador contenido, desvelaremos exactamente qué clase de Piscis eres, basándonos en tu decanato específico, y cómo esta influencia celestial moldea y dirige tu destino de maneras que quizás nunca imaginaste. Prepárate para descubrir verdades que cambiarán tu perspectiva sobre ti mismo y sobre el increíble poder que reside en tu interior. Si anhelas profundizar aún más en los misterios del signo Piscis, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las profundidades de este signo fascinante y también desentrañaremos los secretos de otros signos zodiacales igualmente poderosos. Iniciemos este viaje de descubrimiento. ¿Qué son exactamente los decanatos de Piscis y qué fuerzas cósmicas los rigen? No todas las personas nacidas bajo Piscis comparten la misma esencia fundamental. Dentro de este signo extraordinario coexisten tres variaciones completamente distintas, determinadas por divisiones llamadas decanatos, que segmentan a Piscis en tres grupos específicos según tu fecha exacta de nacimiento. Cada uno de estos decanatos tiene un planeta regente único que moldea su energía de manera completamente diferente. Estos decanatos no son simplemente divisiones arbitrarias del tiempo, son portales energéticos que conectan tu alma con diferentes frecuencias cósmicas. Imagina el signo de Piscis como un gran océano de poder, donde cada decanato representa una corriente distinta, con su propia temperatura, profundidad y dirección. Algunas corrientes son turbulentas y volcánicas, otras son místicas y etéreas, y otras más son protectoras y nutritivas. Adentrémonos en los secretos más profundos y bien guardados de cada uno de los tres decanatos de Piscis, revelando las verdades ocultas que definen tu verdadera naturaleza cósmica. Estas personas nacidas bajo Piscis portan en su esencia la manifestación más pura y concentrada de su signo zodiacal. Su planeta regente es Plutón, el poderoso astro de la metamorfosis completa, la muerte simbólica y el renacimiento perpetuo. En estas almas no existe el término medio ni las decisiones tibias. Todo en su existencia está teñido de una intensidad que roza lo sobrenatural. Experimentan la vida, sienten las emociones y enfrentan las batallas con una intensidad que muy pocas personas en este mundo pueden verdaderamente comprender o igualar. Son la personificación viviente del misterio más profundo y del poder más auténtico. Poseen un fuego interno que jamás, bajo ninguna circunstancia, se extingue. Su naturaleza no conoce el concepto del equilibrio emocional tradicional. Cuando aman, lo hacen con una locura que consume todo a su paso. Cuando experimentan odio, lo hacen con una furia que puede mover montañas. Este tipo de Piscis no solamente vive experiencias intensas, las absorbe, las transforma y las convierte en poder personal. Cada experiencia, ya sea dolorosa o gozosa, se convierte en combustible
para su crecimiento interno. Su capacidad de regeneración es legendaria. Pueden tocar fondo en los abismos más oscuros de la existencia humana, pero siempre encuentran dentro de sí mismos los recursos necesarios para emerger completamente renovados, más sabios, más fuertes y completamente imparables. Cuando se obsesionan con algo que captura su interés, dedican toda su energía y recursos a ello, y cuando algo los molesta o los traiciona, poseen la capacidad de eliminarlo completamente de su vida sin miramientos. No hay absolutamente nada en su existencia que sea mediocre, indiferente o superficial. Su intensidad se percibe inmediatamente en su mirada penetrante que parece leer almas, en la firmeza inquebrantable de su voz y en la seguridad absoluta con la que se mueven por el mundo. Esta persona deja una huella imborrable y profunda en cada individuo que tiene la oportunidad de conocerla verdaderamente. No es extraño que este tipo de Piscis sea percibido como una presencia absolutamente imponente, incluso cuando no hace ningún esfuerzo consciente por serlo. Las personas pueden sentirse instantáneamente intrigadas, fascinadas o incluso intimidadas por su sola presencia física. Su energía es magnética y poderosa, como si portara un fuego interno que simultáneamente ilumina y consume todo lo que toca. Su aura energética es tan potente que puede cambiar la atmósfera de cualquier espacio al que ingrese. Las conversaciones se vuelven más profundas, los silencios más significativos, y las personas a su alrededor sienten una extraña compulsión de mostrarse más auténticas. Es como si su mera presencia desafiara a otros a abandonar sus máscaras sociales y conectar con algo más real y genuino dentro de sí mismos. Plutón, su planeta regente, es el astro cósmico de la destrucción constructiva y la reconstrucción total. Este Piscis está destinado por las estrellas a vivir múltiples vidas dentro de una misma existencia terrenal. Puede descender hasta las profundidades más oscuras del abismo emocional y espiritual, experimentar pérdidas que destrozarían a personas menos resilientes, pero siempre, sin excepción, encuentra la manera de resurgir completamente transformado, más fuerte, más sabio, más imparable que antes. La influencia plutoniana les otorga una comprensión única de los ciclos naturales de destrucción y creación que rigen el universo. Entienden intuitivamente que a veces es necesario que las cosas mueran completamente para que algo mejor pueda nacer en su lugar. Esta sabiduría los convierte en maestros de la transformación personal y en guías naturales para otros que atraviesan sus propios procesos de cambio. Cada crisis significativa en su vida se transforma automáticamente en una oportunidad dorada para evolucionar a un nivel superior de conciencia. Perderlo todo no los aterra ni los paraliza, porque poseen la certeza absoluta de que pueden volver a empezar desde cero y reconstruir algo aún más magnífico. Son guerreros espirituales que utilizan sus cicatrices emocionales como medallas de honor, estrategas naturales que convierten sus fracasos aparentes en lecciones invaluables de poder personal. No es tarea fácil conocer verdaderamente a un Piscis de este decanato específico. Jamás se mostrarán completamente abiertos o vulnerables ante otros, porque su naturaleza fundamental es reservada, cautelosa y profundamente estratégica. Hablan únicamente lo justo y necesario, y cuando finalmente deciden comunicarse, sus palabras parecen portar múltiples capas de significado, un mensaje oculto, una profundidad que va mucho más allá de la superficie aparente. Su comunicación es como un iceberg. Lo que muestran en la superficie es solo una pequeña fracción de lo que realmente piensan y sienten. Esta cualidad
Los convierte en enigmas vivientes que despiertan la curiosidad natural de otros. Las personas sienten una compulsión magnética por descubrir qué se esconde detrás de esa mirada intensa y penetrante. ¿Qué pensamientos ocupan esa mente brillante? ¿Qué emociones se agitan en las profundidades de ese corazón aparentemente impenetrable? Las personas experimentan una curiosidad casi obsesiva por descifrar su verdadera naturaleza. Anhelan descubrir los secretos que se ocultan detrás de esa mirada magnética e intensa. Su atractivo no es necesariamente físico en el sentido convencional. Es completamente energético, espiritual y magnético. Y su aura irradia un misterio inquebrantable y fascinante que hace que otros los encuentren simultáneamente irresistibles y peligrosos, como si estuvieran en presencia de una fuerza de la naturaleza contenida en forma humana. Este tipo de Piscis no se entrega a medias en ningún aspecto de su vida, pero especialmente en el amor. Si ama, lo hace con una intensidad que consume completamente, que arde con la fuerza de 1000 soles, que devora todo a su paso y lo transforma en algo completamente nuevo. Para estas almas extraordinarias, el amor no es simplemente un sentimiento o una emoción, es un lazo inquebrantable, una conexión profunda que trasciende completamente lo físico y se convierte en algo genuinamente espiritual y trascendente. Buscan en el amor una experiencia que vaya mucho más allá de lo superficial o lo casual. Necesitan una conexión que toque las fibras más profundas de su alma, que los desafíe, que los transforme y que los lleve a explorar territorios emocionales que ni siquiera sabían que existían. Su amor es como un fuego sagrado que purifica y transforma todo lo que toca, creando algo completamente nuevo y hermoso a partir de dos almas individuales. Sin embargo, esta pasión desbordante y transformadora puede metamorfosearse peligrosamente en obsesión destructiva. No toleran bajo ninguna circunstancia la traición, la indiferencia emocional o la mediocridad en una relación romántica. Necesitan profundidad genuina, entrega total y absoluta y un vínculo que sea verdaderamente irrompible e inquebrantable. Si perciben que no reciben la misma intensidad y compromiso que ellos ofrecen, su amor puede transformarse rápidamente en desprecio frío y calculado. Cuando un Piscis de este decanato específico sufre una decepción amorosa profunda, su reacción es definitiva y sin apelaciones. Se cierra herméticamente por completo. Puede cortar de raíz cualquier lazo emocional sin mirar atrás, sin ofrecer explicaciones detalladas ni otorgar segundas oportunidades. Su capacidad de cierre emocional es tan completa y definitiva como lo fue su apertura amorosa inicial. Este Piscis extraordinario no pierde tiempo soñando vagamente. Planifica meticulosamente cada movimiento. No se limita a desear casualmente. Conquista sistemáticamente todo lo que se propone. No se detiene ante absolutamente nada ni nadie cuando se fija una meta específica. Hará todo lo que esté dentro de su considerable poder para alcanzar sus objetivos, sin importar cuánto tiempo, energía o recursos requiera el proceso. Su mentalidad es profundamente estratégica, su voluntad es férrea e inquebrantable, y su paciencia es virtualmente infinita cuando se trata de lograr algo que realmente desea. No siente la necesidad de demostrar su ambición con palabras grandilocuentes o promesas vacías. Sus acciones concretas y resultados tangibles hablan de manera mucho más elocuente por sí solas. Su enfoque hacia el éxito es similar al de un maestro de ajedrez cósmico. Pueden planificar movimientos con años de anticipación, considerando múltiples variables y escenarios posibles. Su paciencia estratégica les permite esperar el momento perfecto para actuar, y cuando finalmente lo hacen, sus movimientos son precisos, calculados y devastadoramente efectivos. En su mente altamente organizada y estratégica, la derrota simplemente no es una opción viable. Si tropiezan temporalmente en su camino,
se levantan inmediatamente con mayor determinación. Si alguien les cierra una puerta de oportunidad, tienen la capacidad de derribar la pared completa que rodea esa puerta. No existe obstáculo en este mundo que pueda frenar permanentemente su determinación férrea e inquebrantable. Este tipo de Piscis no cree en el perdón como un acto de bondad gratuita o automática. Si alguien comete el error de traicionarle o herirle profundamente, no habrá segundas oportunidades ni chances de redención. Puede fingir temporalmente que olvida la transgresión, puede mostrar una cara serena y civilizada, pero en el fondo de su ser siempre recordará exactamente quién le hirió y de qué manera específica lo hizo. Su memoria es simultáneamente su mejor arma de defensa y su peor maldición personal. Recuerda con precisión fotográfica los detalles más mínimos, palabras específicas que se dijeron, miradas significativas que se intercambiaron, silencios incómodos que se crearon, tonos de voz, gestos sutiles y todo el contexto emocional que rodeó cada interacción importante. Su mente funciona como un detector de mentiras extremadamente sofisticado, una máquina de análisis constante e implacable que procesa cada interacción humana. Percibe instintivamente cuando alguien está ocultando algo importante, cuando una historia no encaja completamente con los hechos, cuando las palabras de una persona no coinciden verdaderamente con la energía que está proyectando. Si alguien cercano le falló o le traicionó, tarde o temprano, la vida misma se encargará de equilibrar la balanza cósmica de justicia, y él estará presente para presenciar ese momento. Nada se le escapa a su atención, absolutamente nada pasa desapercibido ante su mirada penetrante y su intuición desarrollada. Es un observador nato con habilidades casi sobrenaturales. Puede permanecer en completo silencio durante una reunión social sin intervenir activamente en las conversaciones, pero en su mente brillante ya ha descifrado completamente toda la situación. Ha analizado las dinámicas de poder, ha identificado las tensiones ocultas y ha llegado a conclusiones precisas sobre las verdaderas motivaciones de cada persona presente. Por esta razón extraordinaria, es extremadamente difícil engañarle, manipularle o hacerle creer algo que no sea completamente verdadero. Si un Piscis de este decanato específico te elige como parte de su círculo íntimo y sagrado, considérate genuinamente afortunado y privilegiado. Su lealtad es absolutamente inquebrantable, su apoyo es completamente incondicional, y su compromiso contigo será eterno. Hará literalmente lo que sea necesario para proteger a quienes ama verdaderamente, incluso si eso significa enfrentarse al mundo entero o sacrificar sus propios intereses. Su protección va mucho más allá de lo físico. Te defenderá emocional, mental y espiritualmente. Será tu escudo contra las críticas injustas, tu fortaleza en momentos de debilidad, tu voz cuando no puedas hablar por ti mismo. Su lealtad es como una fortaleza inexpugnable construida alrededor de las personas que considera su familia elegida. Pero si en algún momento siente que ha sido traicionado, engañado o tomado como algo garantizado, no habrá absolutamente ninguna vuelta atrás en la relación. Puede apartar a alguien de su vida con la misma facilidad y frialdad con la que enciende un fósforo y lo deja arder hasta consumirse completamente. Su capacidad de cierre emocional es tan definitiva como lo fue su apertura inicial. En el ámbito profesional y laboral, este Piscis no es alguien que siga órdenes ciegamente sin cuestionarlas o analizarlas. Su naturaleza fundamental le impulsa a buscar el control absoluto de su entorno, a dominar su campo de expertise y a tomar decisiones importantes por sí mismo sin depender de otros. Es brillante desarrollando estrategias complejas y posee un instinto prácticamente infalible para identificar y aprovechar oportunidades de crecimiento. Su liderazgo no se basa en la dominación agresiva o la intimidación,
sino en la competencia superior y la visión estratégica. Las personas naturalmente gravitan hacia su liderazgo porque reconocen su capacidad excepcional para navegar situaciones complejas y tomar decisiones difíciles bajo presión. Puede destacar extraordinariamente en áreas profesionales como la investigación científica, la psicología clínica, el emprendimiento innovador, la consultoría estratégica o cualquier profesión donde pueda descifrar patrones ocultos, transformar situaciones complejas y liderar equipos hacia objetivos ambiciosos. No le interesa la fama superficial, el reconocimiento vacío o los aplausos momentáneos. Busca poder real, influencia genuina, independencia económica absoluta y la capacidad de crear un impacto duradero en su campo elegido. Este Piscis extraordinario conoce íntimamente su lado oscuro y no siente temor alguno hacia esa parte de su naturaleza. Entiende profundamente que dentro de él habita una energía poderosa, casi primitiva y ancestral, que puede ser utilizada tanto para crear belleza y valor, como para destruir obstáculos y enemigos. A diferencia de otros signos zodiacales que tienden a reprimir o negar su sombra psicológica, él la abraza completamente como parte integral de su esencia. Su integración de la sombra no significa que sea destructivo o malévolo, significa que es completo y auténtico. Reconoce que su intensidad, su capacidad de ira, sus deseos profundos y su ambición natural son partes legítimas de su personalidad que pueden ser canalizadas constructivamente. Esta autoaceptación total le otorga un poder auténtico que otros pueden percibir instintivamente. Sabe que su intensidad emocional, su capacidad de sentir rabia justificada, sus deseos profundos y su ambición natural son componentes auténticos de su esencia. No se avergüenza de estos aspectos de su personalidad, sino que los canaliza inteligentemente en su beneficio y el de sus seres queridos. No gasta energía tratando de parecer perfecto o socialmente aceptable según estándares externos que considera superficiales. Algunas personas sienten una atracción magnética completamente inexplicable hacia él, una compulsión casi gravitacional que los acerca a su órbita energética. Otras, en contraste, se sienten profundamente incómodas en su presencia sin poder identificar o articular exactamente por qué experimentan esa sensación. Su energía es fuerte, envolvente y virtualmente imposible de ignorar una vez que has estado expuesto a ella. Su presencia física tiene la cualidad única de alterar la dinámica energética de cualquier espacio. Puede entrar en una habitación llena de personas sin pronunciar una sola palabra, y aún así captar naturalmente todas las miradas y la atención. Su presencia nunca pasa desapercibida porque posee una aura de poder genuino e innegable que otros reconocen instintivamente, incluso si no pueden explicar racionalmente qué es lo que están percibiendo. Este magnetismo no es algo que cultive conscientemente, es simplemente una emanación natural de su ser integrado y auténtico. Es el tipo de persona que marca un antes y un después en la vida de quienes lo conocen verdaderamente, dejando una impresión imborrable que perdura mucho después de que los caminos se hayan separado. Este es el Piscis puro en su máxima expresión, el más enigmático, el más intenso, el más transformador, el que cambia su propia vida y simultáneamente transforma la vida de todos los demás. Si naciste en este decanato específico, portas en tu interior la llama sagrada de Plutón, el fuego de la destrucción constructiva y el renacimiento perpetuo, y con él el poder absoluto de moldear conscientemente tu propio destino y influir profundamente en el destino de otros. Los individuos de Piscis nacidos en este decanato son los más espirituales, místicos y enigmáticamente fascinantes de todo su signo zodiacal. Su planeta regente es Neptuno, el astro celestial de los sueños proféticos, la intuición sobrenatural y la sensibilidad psíquica extraordinaria.
Mientras que el Piscis del primer decanato arde con una intensidad implacable y volcánica, el del segundo decanato se sumerge completamente en las aguas cristalinas de lo místico, lo intangible y lo completamente desconocido. Esta alma extraordinaria es un soñador nato, un viajero interdimensional entre múltiples realidades. Alguien que percibe y comprende mucho más allá de lo que es evidente para los sentidos ordinarios. Su mente es como un océano infinitamente profundo, donde las emociones más sutiles y las visiones más extraordinarias se entrelazan creando tapices de significado que otros ni siquiera pueden imaginar. No solamente siente las emociones y energías que lo rodean, las presiente con una precisión asombrosa, las anticipa antes de que se manifiesten. No se limita a imaginar o fantasear, literalmente crea realidades alternativas y posibilidades futuras con la pura fuerza de su energía mental y emocional. Su intuición es tan extraordinariamente aguda que frecuentemente sabe exactamente lo que va a suceder antes de que los eventos se materialicen en el plano físico. La energía cósmica de Neptuno hace que este Piscis posea una sensibilidad completamente única en el espectro humano. No es simplemente una persona perceptiva o empática, vibra literalmente en una frecuencia energética completamente distinta a la mayoría de los seres humanos. Capta matices emocionales, energéticos y espirituales que otros individuos pasan completamente por alto o ni siquiera registran conscientemente. Su sistema nervioso está naturalmente sintonizado con frecuencias más elevadas de conciencia, lo que le permite acceder a información que no está disponible a través de los canales sensoriales normales. Es como si tuviera antenas psíquicas incorporadas que constantemente reciben señales del universo, del inconsciente colectivo y de dimensiones de realidad que la mayoría de las personas nunca experimentan. Es genuinamente capaz de entrar en una habitación llena de personas y sentir inmediatamente toda la energía sutil que habita ese espacio. Las tensiones no expresadas, las emociones reprimidas, las conexiones kármicas entre individuos e incluso los ecos energéticos de eventos que ocurrieron en ese lugar anteriormente. Su percepción va mucho más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver o sus oídos pueden escuchar. Su creatividad extraordinaria es un reflejo directo de su conexión profunda e íntima con el inconsciente colectivo y las fuerzas cósmicas que rigen la creación. No se limita simplemente a pensar en ideas de manera lógica, las visualiza con claridad cinematográfica, las siente resonar en cada célula de su cuerpo y las transforma en manifestaciones artísticas que tocan el alma de quienes las experimentan. Su proceso creativo es más parecido a un estado de canalización espiritual que a un esfuerzo intelectual. Cuando está en su elemento creativo, se convierte en un conducto puro para que la belleza universal se manifieste en el plano físico. Puede expresar las emociones más profundas y complejas a través de la pintura, la poesía, la música, la danza o cualquier otra forma artística que le permita plasmar externamente lo que su alma percibe en los reinos invisibles. Este Piscis no crea arte simplemente para entretenimiento o reconocimiento. Crea porque es una necesidad vital, una forma de traducir las visiones y emociones que recibe de fuentes superiores. Sus obras artísticas frecuentemente contienen múltiples capas de significado y pueden producir efectos transformadores en quienes las experimentan con corazón abierto. Este tipo de Piscis no vive exclusivamente en el plano terrenal y material. Su mente, su espíritu y su conciencia están constantemente explorando dimensiones que van mucho más allá de lo visible y tangible. Siente una atracción magnética e innata hacia lo oculto, lo esotérico, lo sagrado y todos los misterios que la ciencia convencional aún no ha logrado explicar satisfactoriamente.
Su fascinación por lo invisible no es superficial o casual, es una búsqueda profunda de comprensión sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Puede sentir la presencia de energías sutiles, interpretar símbolos arquetípicos con precisión sorprendente y recibir mensajes significativos a través de los sueños, la meditación o estados alterados de conciencia. Muchos individuos de este decanato desarrollan naturalmente habilidades psíquicas como la clarividencia, la precognición o la capacidad de comunicarse con entidades espirituales. Su conexión con los reinos invisibles es tan natural como respirar y frecuentemente sirven como puentes entre el mundo material y las dimensiones espirituales superiores. Para esta alma extraordinaria, la realidad no se limita únicamente a lo que puede ser medido, pesado o tocado físicamente. Sabe con certeza absoluta que existe mucho más de lo que los sentidos ordinarios pueden percibir, un universo entero de significado, propósito y conexión que la mayoría de las personas nunca llega a experimentar conscientemente. Algunos de estos individuos encuentran su refugio espiritual y su santuario interno en prácticas contemplativas como la meditación profunda, donde pueden acceder a estados de conciencia expandida y conectar directamente con su sabiduría interior. Otros se sienten naturalmente atraídos hacia sistemas de conocimiento esotérico como el tarot, la astrología, la numerología o cualquier práctica que les ayude a canalizar y comprender mejor su percepción extraordinaria del universo. Su relación con estas prácticas espirituales no es casual o superficial, es profundamente personal e integral a su desarrollo como seres conscientes. Estas herramientas les permiten dar estructura y contexto a las percepciones intuitivas que reciben constantemente, ayudándoles a traducir sus visiones místicas en conocimiento práctico que puede beneficiar tanto a ellos como a otros. La espiritualidad para este Piscis no es una religión organizada o un conjunto de creencias externas. Es una experiencia viva y directa de conexión con la fuente cósmica de toda existencia. Su práctica espiritual es tan natural e esencial como comer o dormir, y frecuentemente se convierte en la brújula que guía todas sus decisiones importantes. Sus sueños no son simplemente imágenes aleatorias generadas por el subconsciente durante el descanso nocturno. Son visiones genuinas, mensajes codificados del universo y ventanas directas hacia realidades alternativas. Muchos de estos individuos han experimentado sueños proféticos que posteriormente se manifiestan en la realidad física con una precisión asombrosa. El mundo onírico para este Piscis es tan real y significativo como la realidad de vigilia. En sus sueños puede recibir visitas de seres queridos que han trascendido el plano físico, obtener respuestas a preguntas complejas que lo preocupan, o recibir advertencias sobre situaciones futuras que requieren su atención consciente. Su capacidad de recordar y interpretar los sueños es extraordinaria. Puede despertar con memorias vívidamente detalladas de experiencias oníricas complejas y frecuentemente encuentra conexiones significativas entre sus sueños y los eventos que ocurren en su vida cotidiana. Para él, dormir no es simplemente descansar, es viajar conscientemente a otros planos de existencia donde puede acceder a información y sabiduría que no están disponibles en el estado de vigilia ordinario. El arte es su forma más auténtica y poderosa de comunicarse con el mundo exterior. A través de medios como la música, la pintura, la escritura poética o cualquier otra expresión creativa, logra transmitir lo que las palabras convencionales nunca podrían describir adecuadamente. Su arte no es meramente decorativo o comercial, es transformacional y terapéutico, tanto para él como para quienes lo experimentan. Para este individuo extraordinario,
La belleza no es simplemente algo que se observa superficialmente con los ojos físicos, es algo que se siente profundamente con todo el ser, una frecuencia vibracional que resuena en las fibras más íntimas del alma. La música en particular tiene un efecto profundamente poderoso sobre su conciencia. Puede transportarlo instantáneamente a otros estados de conciencia, despertar memorias ancestrales profundamente enterradas o hacerle experimentar emociones de una intensidad y pureza extraordinarias. ¿Realmente Piscis es empático o simplemente un maestro de la manipulación emocional? Sí, lo sé. Es una pregunta fuerte, incómoda. Pero es justamente eso lo que nadie se atreve a cuestionar. Durante años Piscis ha sido pintado como el signo más sensible, el más espiritual, el más compasivo del zodíaco. Pero, ¿y si esa dulzura tan profunda es en realidad una máscara muy bien construida? ¿Y si detrás de cada lágrima, de cada gesto tierno, se esconde una intención que no es tan pura como parece? Bienvenido a una verdad que puede incomodar. Este video no es para quien quiere escuchar lo de siempre. Este es un viaje profundo, sin filtros, hacia lo que muchos no se atreven a decir en voz alta. Las 10 razones por las que Piscis es tan odiado. Porque sí, aunque duela aceptarlo, Piscis carga con una sombra que el horóscopo no suele mencionar. Una sombra que irrita, que frustra y que deja a más de uno emocionalmente desgastado. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esa misma alma que parece abrazarte con calidez, muchas veces también es la que te deja sintiéndote solo, perdido, confundido. Porque Piscis tiene la habilidad de envolverte en un manto de comprensión, mientras te lleva a una tormenta silenciosa donde todo lo que creías sentir empieza a desmoronarse. Este signo de agua no solo fluye, también se escurre entre los dedos. Puede ser lo más hermoso que te ha pasado o tu mayor enigma emocional. Y es precisamente esa ambigüedad lo que lo convierte en uno de los signos más incomprendidos y sí, más odiados del zodiaco. Hoy vamos a romper esa imagen idealizada. Vamos a descifrar por qué muchos se sienten atraídos por Piscis como polillas a una luz y terminan quemados por dentro. Vamos a hablar de esa capacidad de desaparecer sin aviso, de esa tendencia a victimizarse en cada conflicto y de cómo su empatía muchas veces solo sirve para manipular las emociones de quienes lo rodean. Y ojo, esto no es un ataque, es una exploración profunda. Porque conocer la luz sin mirar la sombra es ingenuidad. Y Piscis, más que ningún otro signo, vive en esa dualidad eterna entre el sacrificio y la manipulación, entre el amor puro y el ego emocional. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo emocional con alguien que parecía entenderte mejor que nadie, pero que al final solo te dejó más confundido? Entonces este video es para ti, porque vamos a entrar en ese laberinto mental donde Piscis reina. Vamos a hablar de lo que siente, lo que calla, lo que proyecta y lo que nunca te dice, pero tú sí sientes. Quédate hasta el final, porque si alguna vez pensaste que Piscis era el signo perfecto para amar, este video puede cambiar tu perspectiva para siempre. Y en el primer punto, vas a descubrir cómo algo tan noble como la empatía puede convertirse en el arma emocional más poderosa de todas. Pero primero, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo nuevo. Y si quieres atraer prosperidad a tu vida en 2025, comenta abajo. Estoy listo para recibir. De esta manera crearemos un vínculo energético para atraer a los mejores. Vamos al vídeo. Y ahora llegamos a una de las características más intensas y más controversiales del universo Piscis, el martirio eterno. Porque si hay algo que genera amor y odio, a partes iguales en quienes rodean a un Piscis,
es esa habilidad casi mágica que tiene para transformarse en la víctima de cada historia. Y ojo, no estamos hablando de una simple queja ocasional o un mal día. Number. Estamos hablando de una narrativa interna constante, donde Piscis siempre parece ser el que más sufre, el que más da, el que menos recibe, el mártir emocional que nadie valora. ¿Te suena familiar? Esa persona que, después de cada discusión, termina diciendo que lo único que intentaba era ayudarte, que todo lo que hizo fue por amor, que tú no entiendes su sensibilidad, que no sabes cuánto duele ser como él. Esa es la trampa invisible del martirio pisciano. Porque mientras tú te preguntas en qué fallaste, Piscis ya está escribiendo un nuevo capítulo de su tragedia emocional, donde, por supuesto, él es el protagonista incomprendido. Y aquí es donde todo empieza a incomodar, porque al principio, esa vulnerabilidad parece genuina. Nadie sufre como Piscis, nadie ama con tanta entrega, nadie se entrega como él. Pero con el tiempo, te das cuenta de que esa entrega tiene un precio que pagas tú, emocionalmente, psicológicamente, energéticamente. Porque estar con un Piscis que se victimiza constantemente es como vivir en una obra de teatro dramática donde el guión siempre lo favorece y tú solo eres un personaje secundario que no entiende el drama principal. Esta tendencia al martirio no es casualidad. Piscis, regido por Neptuno, vive en una niebla emocional constante. Y en esa niebla es fácil perder el sentido de responsabilidad. Es más fácil culpar a los demás por lo que siente que enfrentar sus propios miedos internos. Así que cuando algo sale mal, Piscis rara vez se pregunta, ¿qué hice yo? En lugar de eso, se sumerge en la tristeza, en el nadie me entiende, en el siempre doy y nunca recibo. Y esa narrativa se repite como un mantra que, irónicamente, le da identidad. Porque ser el mártir también da poder. Y aquí está el núcleo incómodo del asunto. Piscis encuentra en el dolor una forma de control emocional. Puede no hacerlo de forma consciente, pero al instalarse en ese papel de víctima constante, logra manipular el entorno sin levantar la voz, sin imponer, simplemente sufriendo. Y ese sufrimiento es tan profundo, tan envolvente, que las personas a su alrededor sienten culpa, pena e incluso responsabilidad por algo que ni siquiera hicieron. Y si tú has estado cerca de un Piscis así, sabes exactamente de lo que hablo. Sabes lo desgastante que es intentar explicar tu punto de vista cuando, al final, siempre terminas siendo tú quien pide perdón, aunque no hayas hecho nada malo. Porque la energía de Piscis arrastra. Su dolor es contagioso. Su tristeza se pega a ti como una sombra. Y cuando menos te das cuenta, estás viviendo en función de no herirlo, de no molestarlo, de no romper esa burbuja frágil donde él se refugia. Pero esa burbuja no protege a nadie, solo lo aísla y te encierra a ti con él. Y esto es lo que más molesta, porque todos tenemos momentos de vulnerabilidad. Todos pasamos por días oscuros, pero Piscis hace de eso una constante, una forma de existir. Y lo peor, espera que tú te acomodes a eso, que entiendas su mundo sin que él tenga que salir del suyo, que lo ames a pesar de su tristeza, de su caos, de su necesidad de ser siempre el que más sufre. Y ¿sabes qué? Eso, con el tiempo, agota, porque nadie puede cargar con el dolor emocional de otra persona para siempre. Nadie puede amar eternamente a alguien que se ama tanto en su papel de mártir, que no deja espacio para crecer, ni para compartir responsabilidades, ni para construir algo desde la igualdad. Porque cuando uno siempre está en el suelo, el otro tiene que mantenerse de pie. Y eso no es amor, es desequilibrio. Pero Piscis no lo ve así. Él cree que amar es darlo todo,
que sufrir por alguien es la prueba más pura de amor. Que llorar por ti, preocuparse por ti, dolerse por ti, es un acto noble. Y esa creencia, aunque parezca romántica, termina convirtiéndose en una prisión emocional para todos los que lo rodean. Y entonces empieza el ciclo. Piscis da, Piscis sufre, Piscis se victimiza. Y tú, en silencio, comienzas a sentirte culpable por no amar como él, por no entregarte como él, por no sufrir como él. Pero esa no es tu culpa, porque amar no debería doler así, porque la empatía no debería ser una herramienta para hacerte sentir menos, porque la vulnerabilidad no debería usarse como moneda emocional. Y aquí es donde todo se vuelve aún más complejo, porque Piscis no es malo, no es un manipulador frío y calculador, es simplemente alguien que no ha aprendido a ver su dolor desde otro lugar, que ha confundido amor con sacrificio, que ha creído que sufrir es amar, y que mientras más duele, más verdadero es. Pero eso no es amor, es apego, es miedo, es dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Y ahí, justo ahí, es donde muchos empiezan a odiar a Piscis, porque detrás de cada acto de bondad hay una expectativa oculta, porque cada vez que se pone en el papel de víctima, te obliga a ti a asumir el papel de salvador. Y nadie quiere ser el salvador todo el tiempo. Nadie quiere vivir apagando fuegos emocionales que ni siquiera comenzó. Y si todo esto te está sonando demasiado real, si alguna vez sentiste que estabas en una relación donde todo giraba en torno al sufrimiento de la otra persona, entonces ya sabes por qué Piscis es tan odiado. Porque detrás de esa aparente fragilidad hay una fuerza que te arrastra, una forma sutil de control que se esconde en la compasión. Y lo peor, una narrativa que lo hace intocable. Porque nadie quiere ser el villano que hace llorar a Piscis. Nadie quiere ser quien lo abandona justo cuando más lo necesita. Pero a veces no queda otra opción. Porque llega un punto donde entiendes que no es tu trabajo sanar a nadie. Que no estás obligado a cargar culpas ajenas. Que tú también mereces ser escuchado, sostenido, amado. Y mientras eso no pase, seguirás girando en ese círculo emocional que Piscis dibuja con sus lágrimas. Y así, sin darte cuenta, estás dentro del juego. Un juego emocional donde la víctima siempre gana, porque nadie se atreve a cuestionarla. Pero nosotros sí lo vamos a hacer. Porque esto apenas comienza. Y en la siguiente parte, vas a descubrir cómo Piscis, mientras parece entregarte el alma, en realidad está escapando de todo lo que no quiere enfrentar. Y cuando parecía que todo había sido dicho, entramos en uno de los aspectos más frustrantes y al mismo tiempo más enigmáticos de Piscis, su desconexión brutal con la realidad. Porque si hay algo que define profundamente a este signo, es su habilidad para soñar, imaginar, visualizar mundos enteros en su mente y no hacer absolutamente nada para convertirlos en realidad. Piscis vive en un universo paralelo, uno hermoso, mágico, lleno de posibilidades, pero que casi nunca se manifiesta en el plano tangible. Y esto, aunque suene poético, se convierte con el tiempo en una de las razones más potentes del rechazo que muchos sienten hacia Piscis, porque soñar no es malo. Todos necesitamos visiones. Todos necesitamos un más allá que nos inspire. El problema es cuando esos sueños reemplazan la acción, cuando esa idealización constante del futuro, de los algún día, se convierte en un refugio para no enfrentar el ahora. Piscis no solo sueña, se esconde en sus sueños, y ese escape emocional se transforma en una desconexión crónica con todo lo que lo rodea. ¿Alguna vez conociste a alguien que tenía 1000 planes, 1000 ideas, 1000 talentos, pero nada concreto? Que siempre hablaba de lo que iba a hacer, de lo que iba a cambiar, de lo que iba a lograr, pero nunca daba el primer paso.
Esa es la energía pisciana más densa. Una mente brillante, creativa, profundamente intuitiva, pero atrapada en su propia niebla mental. Porque para Piscis, la fantasía no es solo un deseo, es una necesidad. Es su zona segura. Y salir de ella es doloroso. Y eso empieza a molestar. Al principio, te dejas llevar por su visión, te contagia, te inspira, te hace creer que todo es posible, pero con el tiempo descubres que vives rodeado de castillos de aire, que todo suena maravilloso, pero nunca se concreta. Y entonces empiezas a cargar tú con la responsabilidad de hacer que las cosas pasen, de ser la parte ejecutora de una relación o de un proyecto, porque Piscis simplemente no puede, o no quiere, o no sabe cómo bajar de su nube sin que el impacto con el suelo lo destruya. Y aquí entra otro punto crucial, la evasión. Piscis no solo se desconecta, huye. Huye del compromiso real, huye de las decisiones difíciles, huye de todo aquello que demande estructura, lógica, claridad. Prefiere flotar entre posibilidades, cambiar de rumbo a mitad de camino, seguir el instinto del momento, aunque eso implique dejar promesas rotas, ideas abandonadas y personas confundidas a su paso. Porque en su mundo, las cosas no tienen que ser tan lineales. Todo puede esperar, todo puede posponerse, todo puede ser después, pero el mundo real no funciona así. Las relaciones no se construyen con fantasías, los trabajos no se sostienen con inspiración momentánea. La vida exige acción. Y eso es justamente lo que Piscis más teme. Porque actuar implica decidir, y decidir implica renunciar a otras opciones. Y eso, para alguien que vive sumergido en un mar de posibilidades infinitas, es casi un crimen. Entonces, ¿qué hace Piscis? Pospone, suspira, habla de sueños, escribe canciones, dibuja futuros imposibles. Y mientras tú esperas el momento en que todo eso se materialice, te das cuenta de que estás solo en la ejecución. Que Piscis sigue navegando en su océano mental, mientras tú remas sin saber si realmente llegarán a algún lugar. Y esa soledad emocional, esa falta de acción concreta, se vuelve insostenible. Porque no se trata solo de no hacer, se trata de prometer y no cumplir, de ilusionar y no sostener, de proyectar expectativas que él mismo no puede manejar. Y cuando lo confrontas, Piscis se retrae, se duele, se encierra aún más, porque no entiende por qué lo presionas, porque él solo quería compartir un sueño, pero tú querías construir una vida. Y ahí está el gran abismo entre su mundo y el tuyo. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque Piscis, al no actuar, también se protege. Protege su mundo interno de la frustración, del rechazo, del error. Porque si no haces, no fracasas. Si no decides, no te equivocas. Si no concretas, no te enfrentas con la posibilidad de que tus sueños no eran tan mágicos como pensabas. Es un mecanismo de defensa sofisticado, disfrazado de sensibilidad. Una coraza invisible hecha de imaginación. Y claro, eso suena hermoso en los libros, pero en la vida real es un infierno silencioso. Porque convives con alguien que te ama profundamente en su mente, pero no sabe demostrarlo con actos, que tiene planes maravillosos contigo, pero no mueve un dedo para hacerlos realidad, que dice que quiere todo contigo, pero cuando llega el momento de actuar, desaparece en su niebla emocional. Y eso cansa, cansa profundamente, porque tú también sueñas, pero también quieres vivir, porque tú también idealizas, pero sabes que la magia real ocurre cuando se mezcla con acción. Y vivir con alguien que solo sabe soñar es como tener una brújula que siempre apunta al norte, pero no tiene mapa, no sabe el camino, y no está dispuesto a caminar contigo. Entonces llega el punto de quiebre, donde ya no puedes seguir esperando.
donde ya no puedes seguir interpretando los silencios de Piscis como profundidad, ni sus evasiones como sensibilidad, porque te das cuenta de que no es falta de amor, es falta de presencia, falta de decisión, falta de acción, y por mucho que duela, la vida no se detiene por nadie. Y ahí es donde muchos empiezan a odiar a Piscis, no por ser malo, sino por ser ausente, por vivir atrapado en un universo de emociones y sueños donde nunca hay espacio para el ahora. Y ese ahora es todo lo que tenemos, todo lo que existe, todo lo que puede construir algo real. Y es en ese vacío de acción, en esa desconexión brutal con la realidad, donde se revela la cara más frustrante de Piscis. Porque mientras tú esperas que algo cambie, él solo sigue soñando. Y cuando parecía que lo más complejo de Piscis era su desconexión con la realidad, llega otro de sus mecanismos más intensos, y posiblemente más peligrosos en lo emocional, el apego tóxico disfrazado de amor romántico. Porque si hay algo que Piscis sabe hacer con maestría, es amar, o al menos eso parece en la superficie. Su forma de amar es poética, intensa, devocional. Te mira como si fuera su salvación. Se entrega como si amar fuera una misión divina. Te promete el cielo, el alma y todo lo que lleva dentro. Pero hay algo que no te dice, que su amor, en muchas ocasiones, no es libertad, es necesidad. Y aquí es donde comenzamos a ver el verdadero peso de ese amor pisciano. Porque lo que al principio parece una conexión espiritual única, pronto se transforma en un lazo invisible que te ata. Piscis no ama con ligereza, ama como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Y tú, sin darte cuenta, pasas de ser pareja a ser salvavidas. Porque para Piscis, el amor no es solo compartir, es refugiarse, es encontrar en el otro el alivio que no encuentra dentro de sí mismo. Y eso agota, porque la intensidad emocional de Piscis no tiene límites. No sabe amar a medias, no sabe regular sus emociones. Ama con urgencia, con hambre, con desesperación, como si temiera perderlo todo en cada gesto. Y claro, eso puede parecer romántico al principio. ¿A quién no le gusta sentirse necesitado, deseado, amado con pasión? Pero con el tiempo, esa pasión se convierte en presión. Ese deseo se vuelve exigencia. Y esa entrega total se transforma en control emocional disfrazado de entrega. Piscis empieza a depender de ti para sentirse completo. Cada mensaje tuyo valida su existencia. Cada gesto tuyo lo calma. Pero cada silencio tuyo lo destruye. Cada momento a solas tuyo lo interpreta como abandono. Porque Piscis, aunque lo niegue, no está buscando amar. Está buscando que lo amen como él no sabe amarse a sí mismo. Y eso, inevitablemente, se transforma en apego tóxico. Y lo más complejo de todo es que no lo notarás de inmediato. Porque Piscis no grita, no exige, no se impone. Lo suyo es más sutil, es emocional, es silencioso, es pasivo. Pero está ahí. Te hará sentir culpable si no respondes con la misma intensidad. Te recordará, con gestos o con palabras, todo lo que ha hecho por ti. Cómo te ama, cómo se entrega, cómo ha sacrificado tanto. Y lo hará sin que lo pidas. Pero luego, esperará que tú hagas lo mismo. Que des el mismo nivel de alma. Que te entregues como él. Porque si no lo haces, sentirá que no lo amas. Y ahí es cuando sufre. Y cuando sufre, te arrastra emocionalmente. Porque no sabe sufrir solo. Necesita que tú sientas también, que te duela, que te involucres, que llores por él como él llora por ti. Y eso te asfixia. Porque el amor debería ser espacio, no prisión.